El año 2015 fue de gran incertidumbre y de una volatilidad en los mercados mundiales. 2016 empieza en medio de turbulencias debido al desplome en las bolsas de China. ¿Qué fue lo que pasó en China? ¿Cómo le afecta a los demás mercados y cómo nos afecta en México? Sobre este tema, esta noche vamos a platicar con el doctor Luis Fonserrada Pascal. Él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. No se vaya. Como le anunciamos, hacemos contacto con el doctor Luis Fonserrada. Él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás tú? Doctor, empezó el año con problemas por la crisis financiera en China. ¿Qué es lo que pasó en China realmente? ¿Qué tanto afecta a la economía global, incluyendo desde luego a México? China, desde hace ya un par de años, ha perdido competitividad. Sus productos han perdido competencia en el mercado internacional, en el mercado mundial, y eso ha llevado, entre otras cosas, a una caída en las ventas y a una caída en la rentabilidad de las empresas. Esto es, los negocios están teniendo menos ganancias. Por lo tanto, han dejado de invertir y hasta han retirado algunas inversiones y se las han llevado a otros lugares en el mundo. Y esto tiene que ver con un incremento del salario de los trabajadores chinos, que además era necesario políticamente porque había caído mucho, pero esto ha llevado realmente a una reducción en las ganancias de las empresas chinas y esto ha repercutido en el sistema financiero también. Algo de cartera vencida, eh, los bancos nacionales, lo que se llama la banca de desarrollo en nuestro país, que también existe en China, tienen algunos problemas en sus cuentas y ha llevado a una salida de capitales de China, una salida importante, muy importante. Nada más para darnos una idea del tamaño, a finales del 14, China tenía alrededor de 4 billones de dólares, casi 4 billones de dólares en sus reservas internacionales, es decir, 4 millones de millones. Eh, y al inicio de este año está en 3.3, es decir, perdió 700.000 millones de dólares en un año. Ese es el tamaño de la salida del capital de China. Y es probable que este año pierda y llegue otro tanto y llegue a 3. Es decir, probablemente a finales o a mediados del 16 o en unas semanas haya perdido la cuarta parte de sus reservas internacionales totales, que en el caso de China es muchísimo que decir, porque son casi 1.000 millones de dólares. Para darnos una idea, 6 veces el total de nuestras reservas de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente al inicio del año hay esta fuerte caída en las bolsas de valores de China. Esto implica, se ve como un menor crecimiento de China en general para este año, y esto afecta a muchísimos países que le exportan a China, porque con el tamaño de la economía china, la demanda de bienes de China es enorme. Y si se reduce su crecimiento, quiere decir que las exportaciones de muchos países a China se van a reducir. Australia, Nueva Zelanda, Singapur incluso, muchos de los países asiáticos, por supuesto, y sin duda los latinoamericanos. Y aquí entro a América Latina y a México. Brasil, Uruguay, Chile, muchos de nuestros países en América Latina son importantes exportadores de lo que se llama commodities, de materias primas. Y con la caída del crecimiento chino, pues la menor demanda por estas materias primas lleva a reducciones muy importantes en los precios de estas materias primas
y por lo tanto a complicaciones en estos países que estaban acostumbrados a tener este ingreso. El caso de México, sin embargo, es algo diferente, porque México no es realmente un exportador de materia prima. El 90% o más de nuestras exportaciones son manufacturas. A diferencia de Brasil, por ejemplo, Brasil, el 60% de sus exportaciones son materias primas. Nosotros exportamos muy poco de materias primas, pero seguimos siendo vistos en el mundo como un país petrolero. La verdad es que cada vez es menos la importancia del petróleo, pero también nos afecta. Y de ahí el que también se salga algunos capitales extranjeros de nuestro país, compran dólares y se ve, por supuesto, esta devaluación que hemos tenido pues en el último mes y medio ya, ¿no? Y que hemos llegado hasta 18 pesos, desde los 16.50 por ahí que andábamos, y durante el 15 pues tuvimos una devaluación también importante, de 20%. Es decir, nuestra devaluación completa ya es una devaluación cercana al, pues, hombre, al 35-40%, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta todo el 15 y el 16. Y tiene que ver con esta gran volatilidad que provoca China. Muy bien, hacemos una breve pausa, si me permite, doctor. Regresamos para platicar sobre la economía mexicana, cuáles son sus pendientes y cuáles son sus retos.